número de hospitalizaciones y de muertes por asma. Esto se ha demostrado. Pero como ya señalaban al principio, poner la ciencia a disposición de interpretaciones personales es hablar de experiencia o de creencias particulares. ¿Cuál es el conocimiento? Me voy a referir a dos aspectos, a lo que son las guías internacionales. Pero yo quisiera señalar que guía internacional no es producto de un grupito de expertos que propusieron señalar cómo diagnosticar o cómo tratar a los pacientes. Las guías internacionales reúnen el conocimiento de las investigaciones indexadas, validadas a nivel internacional durante las últimas 3 décadas y resumen o sintetizan ese conocimiento. Así las cosas, hablar de una guía de práctica clínica es hablar de medicina basada en evidencia. Cuando hablamos de opiniones, de consensos, muy probablemente estamos hablando de medicina basada en experiencia. Y la experiencia puede ser disímbola y justificable, pero para cada uno de nosotros en el contexto de resultados. ¿Qué dicen los lineamientos o las guías en relación a la posición de los esteroides inhalados en el tratamiento de la enfermedad asmática? No solamente cuando se clasifica esta como leve, como que si pensara uno que el paciente asmático siempre es leve, cuando en realidad sabemos que esta es una enfermedad variable en expresión clínica, en manifestaciones locales, en el proceso inflamatorio y en la respuesta terapéutica. ¿Qué dicen las guías? Pues lo que señalan las guías es que la terapia esteroidea inhalada son los fármacos más efectivos para controlar el proceso inflamatorio que subyace en todo paciente con asma. El uso continuo de los mismos ha demostrado mejoría de la función pulmonar, control sintomático, disminución de morbilidad y mortalidad como objetivos centrales en todas las estrategias que se proponen en las distintas partes del orbe y particularmente un incremento en la calidad de vida. Es conocido también por todos ustedes que los esteroides con los que disponemos en la actualidad varían en biodisponibilidad, pero si hablamos de equipotencia, sabemos que su efecto, independientemente del tipo de esteroide del que hablemos, tiene que ver con los efectos esperados versus los efectos indeseables. Este índice terapéutico marcará entonces los rangos de prevención de efectos colaterales y señala que las dosis bajas de esteroides, en términos generales, entre 200 y 400 microgramos día, son suficientes para alcanzar el objetivo de control que la mayoría de los autores persiguen. El programa de educación en asma en Estados Unidos, las guías británicas, BTS, las guías canadienses, las guías australianas, que no son producto de lo que se juntaron un par de médicos y dijeron vamos a decir que así se maneja. Recuerden, es el resultado, es la síntesis del conocimiento de las investigaciones que se han publicado, ubican a la terapia esteroidea, otra vez, a la terapia esteroidea como la plataforma o la base del manejo en el paciente asmático, independientemente de la expresión de la severidad. Es recomendable entonces recordar que la única manera en la que se ha permitido modificar la morbilidad y letalidad secundaria a asma se dio en el momento en que los médicos incrementamos y no abusamos, como podremos discutir más adelante, el uso de los esteroides. Es gracias a la terapia esteroidea que se modificó la mortalidad que por esta enfermedad se tenía en las últimas décadas y en algunos países prácticamente la han llevado a cero. Los lineamientos internacionales GINA ubican también a la terapia esteroidea como se marca, la terapia esteroidea inhalada, como la plataforma o la base del manejo en todas sus facetas, en los pasos.
cuando hablamos de los pacientes de 5 años y menores, nuevamente, estas guías que resumen el conocimiento internacional concluyen, no ellos, sino concluyen después de la síntesis de de este conocimiento, que siguen siendo la terapia esteroidea inhalada la base en el control de la enfermedad asmática. Cuando hablamos entonces de consensos, porque ahora un grupo de expertos como ustedes en la Unión Europea, junto con el grupo de expertos en Norteamérica, se sientan a discutir y a proponer un cambio, pero en realidad, si ustedes leen con detalle el consenso Practal, que es un grupo de expertos, propone que el objetivo sea el control de la enfermedad, algo que se concluye de los lineamientos internacionales. Y propone que la terapia de primera línea en la enfermedad asmática sigue siendo la terapia esteroidea inhalada. Les quiero presentar 3 estudios que en la actualidad han modificado el concepto del manejo esteroideo inhalado. El estudio PIC, la doctora que señala en este estudio que una vez que se suspende la terapia esteroidea a largo plazo, regresan los síntomas. De manera cándida e inocente, alguien pensaría, entonces, ¿para qué le damos esteroides si después de tanto tiempo se los quito y regresa la enfermedad? Entonces, digo de manera cándida e inocente porque cuando se mantiene la terapia en dosis bajas, se alcanza el objetivo del manejo o del tratamiento, que es el control de la misma. Por otro lado, el doctor Bisgar, y cuando se empieza a hablar de manejar al asma en función de fenotipos y de considerar que a lo mejor aquel niño que tiene silbido y tos cuando le da infección respiratoria, pues no es asmático, tiene una neumopatía obstructiva secundaria a ese proceso infeccioso y no el cortejo clínico sintomático o el fenotipo evolutivo de un verdadero asmático. Así las cosas, el ofrecer, como concluye Bisgar, terapia esteroidea inhalada por periodos cortos, tampoco es un resultado efectivo para el control de las mismas. Pero más aún, cuando nos vamos al estudio CLIC, nos demuestran que existen pacientes que responden a la terapia esteroidea inhalada, existen pacientes que responden a la terapia antileucotriénica, pero vean ustedes, existe un grupo de pacientes que no responde ni a los esteroides ni a los antileucotrienos y otro pequeño grupo que responde a ambos. Traducción, no hay recetas de cocina universales, hay pacientes. Y el doctor Alan ya nos mostraba un panorama distinto al considerar ahora la problemática familiar y el contexto social, económico, cómo influye en la respuesta terapéutica. Este punto lleva entonces a proponer ahora estrategias de manejo en función de factores predictivos de respuesta terapéutica. La respuesta terapéutica no se basa en una receta simple. La respuesta terapéutica debe de considerar en este momento varios aspectos, entre los que se incluyen, además del inicio de síntomas, la severidad de los mismos, la evolución fenotípica, algunos puntos esenciales que en la literatura han mostrado su utilidad, como puede ser pues, la determinación del grado de hiperreactividad, el conteo de eosinófilos activados y particularmente la liberación de óxido nítrico para regular, fíjense ustedes en todos estos factores predictivos, el uso y la cantidad de esteroide a administrar para alcanzar el control del paciente asmático. Actualmente, tratando de resumir estos aspectos en el conocimiento, nuestro objetivo es alcanzar y mantener el control del paciente asmático. Para poder hacer esto es necesario tener una estrategia que nos permite evaluar y clasificar al paciente asmático, recordando que esta evaluación y clasificación nos da el nivel de severidad y que este nivel de severidad no se mantiene estable. Este nivel de severidad se modifica por todos estos factores, ahora que sabemos genéticos, medioambientales, familiares, sociales, económicos, etcétera, etcétera.
Es necesario que antes de la prescripción el médico